Los nuevos estados de Bulgaria, Montenegro y Serbia ansiaban aumentar sus territorios a costa de las posesiones turcas en Europa. Por todo ello, desde 1910 hasta 1912, los países eslavos mantuvieron una serie de conversaciones para repartirse los territorios de Macedonia, que seguían en posesión del Imperio Otomano. La única opción para conseguirlos sería entrar en guerra. De esta manera, el 13 de marzo de 1912, Serbia y Bulgaria firmaron una alianza en la que se dividieron la totalidad de la zona macedonia. Por otro lado, griegos y búlgaros firmaron una alianza en Sofía que tardó en rubricarse más de 3 meses, entre mayo y septiembre de 1912. En este caso, no delimitaba las posesiones territoriales de ambos países en caso de victoria en la guerra, hecho que posteriormente traería serios problemas. Para finalizar esta serie de alianzas, Montenegro también firmó un acuerdo con los búlgaros en la capital nacional a finales de agosto de 1912. En esta alianza se estipulaba que los montenegrinos serían los que desencadenasen la guerra contra los turcos, a modo de señuelo. Al mes siguiente, el 25 de septiembre de 1912, la recién formada Liga Balcánica, liderada por Bulgaria, declaraba la guerra a los otomanos, con la intención de conquistar los territorios que estos poseían en la zona de los Balcanes, y así expulsarlos definitivamente del continente europeo. En los primeros días del conflicto, la superioridad numérica de las fuerzas militares eslavas era abrumadora. La Liga Balcánica contaba con más de 680.000 hombres por los casi 300.000 del enemigo, algo crucial para el desarrollo de la guerra. Durante el mes de octubre, el ejército búlgaro avanzaba con la intención de llegar hasta Estambul, mientras los serbios les apoyaban con varios regimientos de infantería en distintos emplazamientos. A principios del mes siguiente, los griegos ocuparon la ciudad de Salónica, donde los búlgaros llegaron el 9 de noviembre de 1912. En Macedonia, objetivo principal de la Liga Balcánica, los serbios ocuparon poblaciones más allá de la línea de expansión máxima que, unos meses antes, habían acordado con Bulgaria en la alianza precedente al conflicto. En la zona más occidental de los Balcanes, Serbia, decidida a lograr un puerto en el mar Adriático, avanzó hacia la zona costera del Durs. La última gran acción militar búlgara en la guerra fue el asedio a Estambul, pero su ejército se detuvo en la línea defensiva de Kasalka. El 17 de diciembre de 1912 se iniciaron las negociaciones entre los implicados en la guerra y, más de 6 meses después, el 30 de mayo de 1913, se firmó el Tratado de Londres. Se ponía fin a una guerra en la que los países de la Liga Balcánica se proclamaron ganadores. El Imperio Otomano perdió todas sus posesiones territoriales en Europa a excepción de Estambul, y se instauró el Estado independiente de Albania. El final de la guerra en mayo de 1913, por el contrario, no traería la paz a la zona balcánica, pues el reparto de los territorios turcos conquistados no pareció contentar a ninguno de los vencedores. La guerra había sido mucho más cruel con los búlgaros que con el resto de las naciones balcánicas. Sin embargo, fue el país que menos zonas anexionó a sus fronteras, aunque sí logró un puerto en el Mediterráneo. El inicio de un nuevo conflicto bélico para el establecimiento de las fronteras en la zona balcánica estaba a punto de suceder, y tendría a Bulgaria como principal protagonista. Por otro lado, incluso antes de la firma del Tratado de Londres, los altos cargos griegos y serbios establecieron, en un pacto secreto a espaldas de los búlgaros, una alianza preventiva, pues veían muy posible la situación que se daría a posteriori. Además, los serbios querían conseguir una ansiada salida al mar. Dobrovenjak. Prek njega si moraka. A derek noma a dobreknjak. Dobrovenjak. Dimitri, treke na psare. Hansa!
A готов до Болгария? А Ростов, Карел, Турин. Лицов? Стрелка растрек, не было. Кальцинг? Я, кажется. Да, пойдем вода. Branislawia. Brandislavia. La ofensiva búlgara el 4 de junio de 1913 concluyó en la proclamación de guerra por parte de los antiguos integrantes de la Liga Balcánica. La entrada en el conflicto de Rumanía primero y del Imperio Otomano más tarde favorecieron la derrota búlgara 33 días después del inicio del conflicto. Tras la firma del Tratado de Bucarest, el 10 de agosto de 1913, la organización territorial de los vencedores volvió a cambiar, incluidas las fronteras del Estado de Albania. Incluso el Imperio turco, 2 meses después de ser derrotado en la primera contienda, obtuvo varias localizaciones que anteriormente se habían perdido. Aunque los conflictos entre las naciones que ocupaban la zona de los Balcanes habían terminado, la paz en Europa no se mantendría más de un año. El clima de tensión y disputa territorial que aún se vivía había generado en las grandes potencias europeas una gran preocupación. Finalmente, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo a manos de un nacionalista serbio fue el detonante que propició el comienzo de la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914. Al finalizar la Gran Guerra, en noviembre de 1918, los territorios balcánicos fueron unificados en una única nación, denominada Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Durante la década posterior a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, los reinos balcánicos no modificaron sus fronteras. Sin embargo, el 3 de octubre de 1929, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos pasó a denominarse Reino de Yugoslavia, un estado multicultural y con una variedad étnica enorme, algo que posteriormente sería decisivo para su división. Este reino, unos años más tarde, en 1946, tras la victoria de los aliados frente a las potencias del Eje y la Segunda Guerra Mundial, volvió a bautizarse como República Federal Popular de Yugoslavia. Por último, en 1963, en plena Guerra Fría, pasó a ser la República Federal Socialista de Yugoslavia, el Estado yugoslavo de mayor duración, pues se mantuvo hasta 1991, el año en el que comienza su separación motivada por la Guerra de Yugoslavia. Llegamos a la etapa del declive, la disolución de Yugoslavia, la cual se produjo como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de 1990. Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de la ex-Yugoslavia, principalmente por un lado entre los serbios y los croatas, y bosnios y albaneses por el otro. El conflicto obedeció, además de causas políticas y económicas, a cuestiones culturales, así como la tensión religiosa y étnica. El primero de estos conflictos, conocido como la Guerra de los 10 días o la Guerra de Eslovenia, fue iniciado por la secesión de Eslovenia de la Federación el 25 de junio de 1991. Tras días de enfrentamientos, se puso fin al conflicto mediante la negociación en Brioni el 9 de julio de 1991, cuando Eslovenia y Croacia acordaron una moratoria de 3 meses sobre la secesión. El segundo conflicto, la Guerra Croata de Independencia, también se llevó a cabo con la misma motivación, pero derivaría abiertamente en un choque nacionalista entre los nacionalismos serbio y croata. La minoría serbia de Croacia no aceptó la independencia croata de Yugoslavia y proclamó la República Serbia de Krajina. Belgrado, por su parte, mandó al Ejército Popular Yugoslavo a enfrentarse a las recién creadas Fuerzas Armadas croatas. En 1992, el conflicto llegó a Bosnia-Herzegovina, donde lucharían 3 facciones, los serbios, los croatas y los bosnios de Bosnia-Herzegovina, que diferían principalmente en sus religiones tradicionales, ortodoxos, católicos y musulmanes, respectivamente. Fue por mucho el conflicto más sangriento de las guerras de Yugoslavia. Las guerras yugoslavas en el oeste terminaron con la retirada militar en Eslovenia y la derrota de los rebeldes serbios en Croacia, además de la firma de los acuerdos de Dayton en 1995 por Bosnia, seguido de una intervención militar contra el lado serbio por la OTAN. Querida Esther, al fin te puedo escribir. Han pasado ya 2 semanas desde que salió el vuelo de Madrid.
y no ha habido ni un solo momento en el que no haya pensado en ti. Tenemos las comunicaciones bastante restringidas, por tanto, solo podremos hablar por medio de cartas. Nos han destinado en el 4º pelotón. Yo soy el 2º de infantería. He notado que por parte de la población no hay acercamiento, como si nos tuvieran miedo, como si para ellos fuésemos el enemigo. Siento contarte esto, pero ayer presencié el primer bombardeo. Sentí miedo, miedo de verdad. No ese miedo de cuando sabes que has hecho algo mal y te acarreará consecuencias, sino miedo real. Miedo de morir, de desaparecer, de olvidar y sobre todo miedo de perderte. Y es que ahora tengo una razón más por la que permanecer en este cochino mundo. Un mundo movido por los intereses de unos pocos que por costumbre olvidan a su pueblo. Siento decirte todo esto, pero tenía que contárselo a alguien. Espero poder leerte pronto, cariño, y no sufras. Dentro de poco todo esto habrá acabado y estaré de nuevo en casa. Te quiero, mi vida. La envían esta tarde. Espero que le llegue pronto. Hazte la idea. Al principio siempre es duro. Ya, pero es que todavía no sé qué hacemos aquí. Muchacho, los dos sabemos que esta no es nuestra guerra. Pero el deber es el deber. Ya, pero... ¿y si morimos? No quiero morir por una causa que no defiendo. ¿No defiende la libertad de estas personas? Perdóneme, mi sargento, pero en el tiempo que llevo aquí solo he visto morir civiles. El término Guerra de Kosovo o Conflicto de Kosovo suele emplearse para describir dos conflictos que tuvieron lugar entre 1996 y 1999. En estos años se dio un conflicto de guerrillas entre los independentistas albaneses y las fuerzas de seguridad serbias y yugoslavas, donde los albaneses se autodenominaban movimiento separatista mientras que las fuerzas serbias los llamaban terroristas. En 1999 surge una guerra entre Yugoslavia y las fuerzas de la OTAN, entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, periodo durante el cual las fuerzas de la OTAN realizaron bombardeos continuos contra objetivos yugoslavos. Los combatientes albaneses continuaron atacando a las fuerzas serbias y los civiles serbios de Kosovo, mientras que las fuerzas serbias siguieron atacando a los rebeldes y civiles albaneses, produciendo una limpieza étnica que culminó con desplazamientos masivos de la población hacia países vecinos, en donde se instalaron en condiciones precarias sin agua ni alimentos en campos de refugiados. Las bajas civiles producidas durante los ataques de la OTAN se estiman que fueron entre 1.200 y 5.700 civiles según las autoridades serbias, y en 500 según los informes de los derechos humanos. Con respecto a las fuerzas militares yugoslavas, la OTAN estima que un máximo de 5.000 bajas ocurrieron durante el conflicto, mientras que los serbios dieron la cifra de 576 efectivos muertos, 426 soldados y 114 policías. Después de finalizar la guerra, se desenterraron a cerca de 4.500 cuerpos de albaneses en su mayoría. Se estima que el total de las bajas albanesas se acerca a los 10.000 muertos. Esta cifra es debatida todavía en la actualidad, pero dista mucho de la cifra de 500.000 hombres supuestamente desaparecidos anunciada antes de finalizar el conflicto. Diversas fuentes señalan que de los 4.400 casos documentados de bajas, las cifras se elevaron a 10.356. Aparte del elevado número de combatientes que formaron parte de estas guerras yugoslavas, otros tantos efectivos fueron soldados españoles que fueron destinados para mediar en el conflicto. ¡Tú, deja de grabar y sal de aquí, que te van a matar! ¡Vamos!